Vamos a orar para dar inicio con esta reunión más. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos permites tener estos medios, esta plataforma, Señor. Gracias por este tiempo, por esta tarde que nos regalas. Gracias por los que nos rodean, Señor, que podemos disfrutarlos todavía. Gracias, Señor, por tanta misericordia mostrada hacia cada uno de nosotros, los que todavía estamos aquí, Señor. Yo de verdad te ruego que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, nos revele el valor tan grande, el valor que es incalculable de conocer a Cristo, Señor. Ayúdanos, por favor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé luz y que nos capacite con poder, como dice tu palabra, para andar en la verdad revelada. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros realmente dispongamos nuestro corazón, nuestros sentidos para recibir tu consejo. Ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo en mí. Amén. Bien. Pues la semana pasada estaba concluyendo el pastor Ángel sobre el texto 9. Y bueno, ese capítulo a partir del verso 6 al 16 ha estado hablando de la revelación por el Espíritu de Dios, que ese es el título, ¿no?, de estos pasajes. ¿Y qué nos ha revelado? ¿Qué nos ha revelado Dios a través del Espíritu Santo? El tema de hoy es: el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Ese es el título de esta enseñanza. Dice el verso 9: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es un paralelo a Isaías y a otros textos más, porque, bueno, los estudiosos dicen que Pablo citó, no, pues de memoria, no estaba leyendo los escritos, cuando citó estas porciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Isaías, de Jeremías, perdón. Entonces, Isaías 64, perdón, es Isaías 64. Entonces, si nosotros ponemos atención al texto, ha hablado Pablo ha estado hablando del poder y de la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, Cristo revelado, ese misterio oculto por los siglos, por las generaciones, por las edades, ahora nos ha sido revelado. El Señor, Dios les reveló en parte a los profetas, a los patriarcas, a los apóstoles, a los profetas y a los patriarcas les reveló en parte, y ahora a los apóstoles y ahora a la iglesia, que somos nosotros, los redimidos, los nacidos de nuevo, nos ha revelado al Hijo, ¿sí? Y todavía, ahorita vamos a ver, pero todavía no nos ha revelado todo el Espíritu Santo, que esa es una de sus funciones. Obviamente todas son fundamentales, pero de las cuales tenemos que prestar mucha atención hoy. Esas cosas que nunca habían subido al corazón del hombre, que no las habían entendido, que no las habían visto, son las que Dios había preparado. Y ojo, en las traducciones antiguas no aparece la palabra cosas, simple y sencillamente habla: el ojo no vio, el oído no escuchó, no huyó, está raro eso, ¿no? El oído no escuchó, las manos no palparon eso, dice otra traducción. El asunto es que está hablando de Jesucristo, hermanos. Está hablando de lo glorioso que es el Señor Jesucristo y de lo que se le ha revelado a los que confiamos en Él, a los que ahora somos de Él.
Entonces, el contexto de este capítulo está claramente revelando a Jesucristo. Tenemos que recordar que el conocimiento de la salvación no se origina en el hombre. El conocer la salvación no se origina en ninguno de nosotros. Aunque el hombre pueda intelectualmente percibir, ¿no? Con su mente, con sus ojos, con sus sentidos, aún palpar, aún aquellos, escuche bien, que palparon a Cristo, que vieron a Cristo, que lo escucharon, escuche bien, no con los sentidos humanos podemos conocer a Cristo. No con los sentidos humanos se les reveló a ellos ni a nosotros, aunque ellos lo vieron, aunque ellos lo escucharon físicamente, no se les reveló a todos, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, el Señor, le reveló a aquellos que creyeron y a los que en su soberanía, en su misericordia, el Señor permitió que creyeran también. Entonces, esto es muy interesante, mis hermanos, porque muchas personas, o igual quizá alguno de nosotros, pensamos que a Dios lo conocemos, al Señor Jesucristo le conocemos, escuche bien, por leer mucho, por aprender mucho, por estar expuesto a muchas enseñanzas. Pero le digo algo, la Escritura dice que si el Espíritu Santo no nos revela a Cristo, es solamente mero conocimiento. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, es un ejemplo nada más, hay gente que puede llegar a tener literalmente 30 o 40 años en el Evangelio, 50 años, y de repente pues encontrárselo a alguien y preguntarle acerca de su fe y ni siquiera entender su fe, pues sí repetir algún texto, pero me gusta mucho lo que el pastor Raúl nos decía hace algunos años. Si no podemos explicar nuestra fe, es que no la entendemos, y muy probablemente es que no hemos nacido de nuevo. Está rudo, ¿no? Pero tenemos que entender qué ha pasado en nosotros, tenemos que entender y saber, es lo que Pablo está diciendo, a ver, que el Señor se te revele a ti y a mí, no es una obra humana, o sea, no se puede percibir con los sentidos. Conocer a Dios no es así, es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Él les dijo, voy a enviar otro consolador? Les dijo a los discípulos, ¿se acuerdan? Voy a enviar otro para que esté con ustedes, para que los guíe, para que les enseñe, y Él les va a recordar. Ahorita vamos a llegar allá. El punto fue que esa promesa, a los 50 días después, en el Pentecostés, se cumplió y ellos recibieron poder, ¿sí? Ellos recibieron a la llenura del Espíritu Santo y la compañía para siempre del Espíritu Santo. Y precisamente eso es lo que debemos entender ahora nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, si ese es el caso, ¿no? En todos, Él está en nosotros y Él nos muestra a Cristo, Él nos revela a Cristo a través de las Escrituras, pero en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros realmente podamos darnos cuenta que se haga una verdad en nuestra vida. Si no, no viviremos para Él, si no, no le amaremos, si no, no le seguiremos, hermanos. Será meramente un conocimiento, pues, que queda en los sentidos nada más. Entonces, es muy, muy interesante porque Pablo va a ser muy claro en la última línea del verso 9, donde dice, estas cosas, esta revelación de Cristo, esta revelación del Salvador, del Mesías, ¿quién las preparó? Dice, a ver, lea ahí, las preparó Dios para los que le aman. ¿Quiénes le aman, mis hermanos? Pues le aman a aquellos que han sido amados por Dios. Otros más nadie le puede amar. Dice la Escritura que no hay nadie que busque a Dios, nadie que lo ame. Tiene que ser una obra primariamente Dios, y luego solamente le podemos amar y seguir porque Él lo ha hecho con nosotros.
y ya sabemos, ¿no? Ya en una obra de salvación completa. El asunto entonces es que Pablo va a ser muy determinado y va a decir, Dios nos ha revelado al Hijo, a Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo, que es el Evangelio, que es la vida y obra y muerte y resurrección, la obra redentora de Cristo, por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. No fue porque es que yo un día decidí creer, hermano. Es una obra del Espíritu Santo que nos atrae, nos convence, nos redarguye. ¿Sí me explico? Es una obra sobrenatural porque, como ya lo han dicho muchos y lo dice la Escritura, ¿cómo podía responder alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo? Un muerto no puede responder. Sin embargo, el Espíritu Santo en nosotros nos dice, nos dio vida. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos muertos. Entonces tenemos que recordar y tiene que estar muy, debemos entender esto, es a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, voy a leerles un paralelo muy impresionante. Bueno, son varios, ¿no? Textos, pero es segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Les voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, escuche, ponga mucha atención, por favor. No les estábamos contando, dice Pedro, a sus oyentes, ¿no? Ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos, ¿está bien? Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo, está hablando de Jesús, Dios hablando de Jesús, diciendo esto, este es mi hijo amado, estoy muy contento con él o en él tengo complacencia. Y el verso 18 dice, Pedro dice, nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. Cheque, porque se va poniendo más interesante todavía, dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, las escrituras, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, mis hermanos, nos revela a Cristo. Esa es la luz en el corazón. Esa es la luz que dice Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 dice, la luz verdadera, dice, vino a este mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, dice, esa luz, dice, sobre todo deben entender, dice Pedro, que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta, o es decir, por voluntad humana. Ninguna palabra de Dios, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, dice, todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, escuche bien. Si todo esto que está diciendo Pedro, esto refuerza, mis hermanos, la idea, donde dice, ok, nosotros vimos a Cristo, vimos su gloria, vimos el testimonio del Padre diciendo, escuchamos la voz del Padre donde dijo, Él es mi Hijo, en él estoy contento, en Él se complace mi alma. Y luego dice, fíjense cómo Pedro dice, luego dice, pueden confiar completamente en las Escrituras, en lo que dijeron los profetas, pongan atención a esas palabras, dice. La palabra, dice, esa palabra nos llevará hasta que Cristo alumbre nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Y luego va a rematar con esto. Pedro dice, solo que deben entender algo, dice él, ninguna profecía, ninguna palabra de Dios, toda la escritura no fue por voluntad humana, sino dice, fue inspirada por Dios, guiada, inspirada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, dada por el Espíritu Santo. Eso está impresionante, mis hermanos, porque Él es el que nos revela a Cristo de nuevo. Él es. Entonces dice, pregunta, ¿qué nos reveló?
¿Qué nos reveló el Espíritu Santo? Pues nada más y nada menos que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sus obras, sus palabras, su muerte, su resurrección, el poder y gloria de Dios por medio de esa obra de redención antes oculta, ahora nos ha revelado. Repito, mis hermanos, si alguno de nosotros todavía pues piensa que es una muy buena historia, la Biblia es una muy buena historia, está interesante, trae muy buenos temas, es de mucha ayuda para la familia, es de mucha ayuda para la vida personal, para mi espiritualidad. Si pensamos de esa manera, y es porque quizá el Espíritu Santo no está en nosotros o no nos ha revelado esto. El asunto está que Pablo es bien enfático, Pedro también, el Señor Jesucristo también lo dijo, el Espíritu Santo eso hace, nos revela quién es Cristo. Si no, solamente va a ser una información más en nuestra vida. Solamente será información. Bueno, pues Jesús fue un buen profeta, un buen maestro. Ahorita, si van yo he visto algunas entrevistas que le hacen a los judíos allá en Israel, judíos que pues no creen ni siquiera en la Torá. Hay algunos que no creen en la Torá, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, pues mucho menos en la Biblia completa. Entonces, ellos en sus entrevistas le han dicho, ¿quién es Jesús para ti? Y ellos contestan, bueno, Jesús para mí, pues fue un buen hombre, es el profeta de los cristianos, del cristianismo. O sea, fue un buen hombre, fue un buen judío, pero que fue en contra de las leyes. Eso dicen, ¿no? Las entrevistas a cualquier persona que se topan en la calle allá en Jerusalén. Entonces, mis hermanos, debemos de rogarle a Dios si no tenemos la revelación. Es decir, ¿qué es revelación, hermanos? Revelación no es otra cosa, no es algo místico, no es algo que va a venir y vas a ver una luz del cielo caer a 1500 kilómetros por hora y Dios me reveló. No, es una obra que no podemos explicar, pero que es desde adentro y que se refleja afuera. ¿Qué hace esta obra? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos muestra, nos hace ver, obviamente, nuestros pecados a la luz de las Escrituras, y podemos poner nuestra confianza en Jesucristo como el Salvador y Señor. Y cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, la palabra de Dios es viva en nosotros, es eficaz. Es agua viva, es alimento, no puedes vivir sin ella, es tu guía, es tu norma de conducta, tu norma para todo lo que hacemos y vivimos. Si no es así, hay algo que está mal, y como decía el pastor Raúl, y no es Dios, definitivamente no es Dios. Entonces es muy, muy importante, mis hermanos, que nos aseguremos que no tengamos una revelación, entre comillas, mental, por oídos, por sentidos, nada más, hasta ahí sé, ¿no? Sino que realmente haya sido y sea porque el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es una obra de Él, donde primero nos muestra quién es Cristo, justo, santo, recto, perfecto, que se levantó entre los muertos, que vivió, murió, se levantó y que volverá. Pero además de eso nos muestra quiénes somos nosotros, que somos pecadores, que estamos destituidos, es decir, quitados, alejados del reino de Dios, de estar cercanos a Él, sin la obra de Cristo en nosotros. Entonces, todo esto, dice Pablo, lo ha hecho por medio del Espíritu Santo, y repito, a los que le aman. Entonces, los que le aman son los que han sido amados por Él. ¿Sí? Eso es como termina el verso 9. Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, lo que está diciendo es, todo esto
la gloria de Cristo, la sabiduría, el poder de Dios, que es Jesucristo mismo, su obra, eso que estaba oculto, que ahora nos reveló, que se trataba de él, pues, del Hijo de Dios, que no hay otro ser más digno en la tierra que el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, Dios hombre. Entonces, Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, todo este conocimiento, esta sabiduría que es Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo. Aquí la palabra espíritu está con mayúscula y el contexto habla de que es el Espíritu Santo, no es otra. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es quien revela por las Escrituras la sabiduría de Dios, es decir, a Cristo mismo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra en la palabra de Dios la veracidad de la obra, de la deidad, de la humanidad, de lo anunciado de Cristo. El Espíritu Santo hace eso. No nuestros sentidos, hermanos. Esto debe estar muy claro. No nuestros sentidos. No mi forma de entender la Biblia. Es el Espíritu Santo quien revela eso. Porque para los demás, y vamos a llegar allá, para alguien que escucha a primera mano y no tiene el Espíritu Santo aún, le va a hacer una locura o le va a hacer algo, pues, órale, está bien. Y seguirá viviendo como vive, ¿no? Entonces, y anoté aquí, no es gnosis, la gnosis, con G al principio, el conocimiento humano más profundo que se pueda tener acerca de algo, ya sea espiritual, de alguna ciencia, de filosofía, como pasaba en el primer siglo en el que Pablo está escribiendo esto. Esto no es gnosis, repito, no es conocimiento profundo de las escrituras, de teología. Hay cientos, diría yo, miles en el mundo de teólogos que no tienen el Espíritu Santo, que no conocen a Dios, que solamente, de hecho, hubo algunos años donde se estudió teología, porque era una carrera muy respetada, hace 400, 500 años, y estudiaban teología, pero eran hijos de nietos del diablo y del chupacabra y de Chucky, toda la mezcla que pueda haber. O sea, eran hombres que no amaban a Dios, pues eso es lo que quiero decir. Pero estudiaban teología, pero conocían. Entonces, no es conocimiento, mis hermanos, sino es por medio, es la acción de Dios por medio del Espíritu Santo, el revelar. La palabra revelar aquí es apocalipto, que es el que descubre, el que saca lo que ya es una realidad, pero que no podíamos ver con nuestros sentidos, ahora lo podemos ver, ahora lo podemos apreciar. Repito, ¿a quién podemos ver? ¿A quién podemos apreciar? ¿A quién podemos escuchar? ¿A quién podemos seguir? No por nuestros sentidos, sino por revelación desde adentro, pues a Cristo, su palabra. Amén. Vamos rápidamente a echarnos un clavado en Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 23, dice, doy lectura para no quitarnos más tiempo, Él es Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el que se ha revelado por el Espíritu Santo, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen o subsisten, es la misma palabra. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el que manda, pues, Él es el Señor, es el que dirige, el que gobierna, él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo, diga conmigo, en todo
en todo primacía o preeminencia, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él, aquí ya entramos nosotros también, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, y por medio de él, dice Pablo, repito, dice, ya sean las que están en la tierra o están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil o enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo, dice, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, Esto lo hace el Espíritu Santo. Él nos santifica, Él nos presentará delante del Señor así, sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Ahí ya no me gustó tanto. Bien cimentados y constantes. Repita así como un eco. Bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Mis hermanos, yo sé que estuvo larga la lectura, pero si tenemos esta revelación de Cristo, no conocimiento del texto, sino la revelación por medio del Espíritu Santo, quien nos está revelando el poder y la sabiduría de Dios, como aprendíamos la semana pasada, en la enseñanza pasada, tendremos un claro entendimiento en nuestra vida de quién es Jesucristo y viviremos para Él. ¿Sí me expliqué? Viviremos para Él. Él tendrá primer lugar en nuestra vida. Estoy hablando como puertorriqueño. Primer lugar en nuestra vida. Primer lugar. Por eso dice Pablo, regresándonos aquí a Corintios, por eso dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo todo lo escudriña. Y esta palabra ereunao, escudriña, dice, es examina a detalle, conoce profundamente las intenciones de todo hombre y aún lo profundo de Dios. ¿Qué nos parece esto? Él conoce profundamente lo que ninguna mente pudiera soportar, el conocimiento, dice, lo profundo de Dios, pero aún sabe de nosotros todo, las intenciones, los pensamientos. Entonces, mis hermanos, es fundamental entender que el Espíritu Santo está en nosotros, revelando en cada aspecto de nuestra vida que se trata de Cristo, que se trata de escucharlo a Él. Es como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo cada día, cada mañana, a los que somos de Él, escúchalo a Él, síguelo a Él, ámalo a Él. No hay mayor revelación que esto, mis hermanos, ¿verdad? No es preguntarnos, no, pero ¿de qué largo era el colmillo del T-Rex que se extinguió y el hueso el hueso del extraterrestre? O sea, no, la revelación que debemos de apreciar es la revelación que el Espíritu Santo nos dé acerca de Jesucristo. ¿Quién es para usted? ¿Quién es para mí Cristo? ¿Un profeta más? ¿Se acuerdan lo que les preguntaron cuando iba el Señor ya había resucitado, iban dos caminando a Emaús, y el Señor les empieza a caminar con ellos y ellos no se dieron cuenta, y les preguntó, ¿quién era? ¿De quién vienen hablando? Y ellos dicen, no, pues de Jesucristo, de Jesús, varón profeta. O sea, ¿quién es para ti? ¿Quién es para mí Jesucristo, mis hermanos? Eso es lo más trascendente de aquí a la eternidad. Si el Espíritu Santo nos reveló a Cristo, somos de Él, le amamos a Él, le seguimos a Él. Entonces, dice el verso
11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esta es una pregunta retórica. Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea, lo reafirma Pablo otra vez. Dice, a ver, si el que conoce todas las cosas de Dios, entonces ¿cómo no nos va a revelar quién es Él? ¿Cómo no nos va a revelar la gloria de Jesucristo si Él conoce lo profundo de Dios? ¿Quién lo va a hacer? El que conoce lo profundo de Dios, el Espíritu Santo, el que Cristo prometió que enviaría. Por eso es tan fundamental que todos los días sepamos esto y recordemos esto al levantarnos. Espíritu Santo, gracias Dios por tu Espíritu Santo en mí, porque me puede guiar a la palabra, porque me da entendimiento para que lo abrace como una verdad y pueda vivir de acuerdo a eso. Si no, híjole, qué difícil será sujetarse a una regla, a un conocimiento que recibí solamente por información, por vista, porque quizá racionalmente está congruente, no, sino porque el Señor se nos ha revelado a través de su Espíritu Santo. Entonces, de nuevo Pablo contesta esta pregunta que él mismo ya está respondiendo en la misma pregunta, y hay un paralelo en Proverbios 20:27 a esto. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. O sea, no hay nada que se le oculte a él. Romanos 11:33. Fíjense lo que dice acerca de la profundidad de Dios, del conocimiento de quién es Él, de lo grande que es Él. Es decir, no se puede medir, mis hermanos. Dice, Pablo decía esto, ¿no? Así que aquí Pablo ya no supo qué hacer, le reventó el corazón y la cabeza y dijo, y exclamó, no voy a gritar aquí, pero él exclamó y dijo, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, así que ya no sabía ni cómo decir esto el brother, ¿no? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. O sea, solamente mediten eso y nos va a salir humo por las orejitas. La profundidad de las riquezas, de la gloria, del poder, de la sabiduría de Dios. Escuche bien, que se hicieron carne, que habitó entre nosotros y que ahora que no lo vemos nosotros, se nos puede revelar si no ha pasado a través del Espíritu Santo, podamos conocer a Cristo. Eso está impresionante, es insondable. Esta palabra es imposible de escudriñar. No importa el esfuerzo humano, imposible. No se puede saber de Dios a total profundidad. No se puede. Sí, esto se nos hace súper mega profundo, su palabra, interminable, vasta, pero no lo es todo. Y no tiene por qué Dios revelarnos todo. O sea, miren, es que no podemos entenderlo, mis hermanos. ¿Cómo? ¿Qué mente puede entender los caminos de Dios? Acuérdense la regañada que le puso el Señor a Job. Le dijo, a ver tú, polvo en la pata de la pulga, ¿tú quieres venir a decirme a mí cómo se hacen las cosas? ¿Dónde estaba yo? Y todo eso. O sea, ¿en verdad? No, estoy hablando así, ¿no? Como Dios le dice a Job, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Cuando yo ordené los universos, cuando le hice clic al universo, ¿no? Así que lo agarró así con el Señor, Dios, agarró el universo así, quizá así, nomás le hice clic, y empezó a funcionar las galaxias, las estrellas, y no lo podemos entender. Bueno, el Espíritu Santo nos revelará lo que necesitamos saber de Cristo, porque eso es suficiente, mis hermanos. Es suficiente.
Amén. Cristo es suficiente. Entonces, ¿qué pasará entonces? Por eso, si el Espíritu Santo sabe, es decir, a profundidad nuestras intenciones, nuestros pensamientos, y una de las obras del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, pero para vivir para Él, no nada más para que, ay, mira qué bien, qué padre es el Señor, no, sino para vivir para Él, para vivir para su gloria. ¿Qué pasará con este tipo de argumentos que luego tenemos, como el, no, es que Dios sabe qué onda conmigo, brother? No, yo y Dios, mira, amor y paz, yo y el Señor estamos bien. Oye, pero ¿qué onda con tu vida? ¿Cómo estás? No, Dios sabe que yo y Él tenemos una relación bien padre. Pero si no vemos, ¿no? Que hay una revelación de Cristo a través de su palabra, pues no se va a notar en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a concluir igual siempre. Vamos a decir quizá como, y que Dios nos libre, mis hermanos, que no pasen los años y lleguemos a decir, como hemos escuchado a muchos, yo ya leí la Biblia, brother. No, yo hace mucho ya iba a la iglesia también, ahí a la oración de casa, digo, a la casa de oración. Sí, ándale, también a esa fui. Sí, yo todo un tiempo anduve de cristiano. Bueno, quizá no, realmente nunca se reveló a, a Cristo, ¿no? A los patriarcas y a los profetas, les comentaba al principio, se les reveló en parte a los apóstoles y a nosotros, pues nos reveló el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice en primera de los Corintios 13:12, dice Pablo, pero aún nos falta la manifestación del regreso del Señor y nos falta la eternidad y eso no se nos ha revelado. Dice, ahora, dice, vemos por un espejo, dice, así borrosamente, dice ahí en 1 Corintios 13:12. Todavía conocemos en parte, porque no hemos conocido eso, ¿no? Pero conocemos lo suficiente porque se nos ha revelado por el Espíritu Santo quién es Cristo. ¿Sí? Y les digo otra, nosotros revelamos a los demás, o sea, yo revelo con mi vida, usted revela con su vida quién es Cristo para mí, con mi vida, con mis acciones. Yo revelo quién es en mi vida. Entonces dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí lo que está diciendo básicamente Pablo es, a ver, nosotros no recibimos el espíritu del mundo. Esto es una oración que trae una negación muy fuerte para lo que va a concluir Pablo. Él dice, no, de ninguna manera hemos recibido el espíritu del diablo, pues. Entonces, si no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿por qué buscamos amar, valorar, abrazar, corretear con todas nuestras fuerzas lo que está en este mundo? ¿Por qué arraigarnos aquí? Esto es lo que está diciendo Pablo. No hemos recibido el espíritu del mundo para correr tras él, para abrazarlo, para amar las cosas de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y ahora dice, ¿para qué? Para conocer lo que Dios nos ha concedido. Y aquí conocer no es un conocimiento mental, ¿sí? Es una revelación de Dios a nosotros por medio del Espíritu Santo, pero que se origina en el nacer de Dios, en lo que Jesús le dijo allá a Nicodemo. Le dijo, es necesario que nazcas de arriba, es necesario que nazcas del cielo, si no, no se puede, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder entender, no vas a poder saber lo que Dios te ha concedido, aunque les diga, aunque les enseñe. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús.
Y no entendió hasta ese momento Nicodemo, no entendió, dijo, ¿cómo puedo nacer de Dios? Bueno, eso es lo que la, la, la sabiduría de Dios determinó, darle nueva vida desde adentro al hombre. Eso es nacer de arriba, nacer de Dios. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo lo hemos recibido. Lea su Biblia en el verso 12, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregúntese rápidamente, ¿qué nos ha concedido? ¿Qué nos ha concedido? Pues todo lo que viene en su palabra. Nos ha concedido a Cristo, nos ha concedido la vida del Hijo de Dios en nosotros para vivir para Él. Y todo lo que nos ha concedido, o sea, eso es interminable. Si solamente hablamos en un plano aquí terrenal, algo desconocido para nosotros, que proviene de Dios, sus dones, los frutos del Espíritu en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Eso no viene, eso no lo teníamos, mis hermanos, por mencionar lo que hemos recibido. El asunto está que mientras estamos en este mundo, el mundo, ¿no? Sus deseos, el diablo y nuestra carne también nos hacen creer que debemos de buscar todas estas cosas de aquí y no saber lo que Dios nos ha concedido y no reconocer y no alcanzar a ver. Eso nos puede distraer y tenemos que cuidarnos de eso. Ya que para nosotros, mis hermanos, es imposible conocer nuestras motivaciones internas. Entonces, mis hermanos, muchos piensan, no, es que yo tomo malas decisiones y no me afirmo en la fe y en ningún lado, porque cuando yo era chiquito me dijeron, quítate de aquí, burro orejón, o greñudo, chimuelo, o lo que sea, y por eso soy así yo, por eso soy ratero, mentiroso, jugador y parrandero y todo, por eso soy así, porque yo algo me hicieron. No, mis hermanos, es el pecado. Pero el Espíritu Santo nos ha venido a revelar al que trae toda la solución para el pecado. Dice, al que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Él trae la solución ya. Si el Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, pues ya no nos vamos a perder. Ya tenemos el sello para siempre. Yo creo que eso debería al menos levantarnos tantito a las orillitas de aquí así, para darle gracias a Dios. Nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a Él, para convencernos cuando la estamos regando, para revelarnos el valor que sobrepasa toda riqueza, todo conocimiento, lo más valioso de la galaxia, mis hermanos, y no estoy exagerando, es Cristo. Ya lo leímos en la primera carta de Pedro, segunda de Pedro 1. Es Cristo. Si Dios, toda su creación, toda su obra lo hizo para su Hijo, ¿qué nos hace pensar que va a haber algo más importante? Algo más digno. Es Cristo. Se trata de Él. Y el asunto es que tenemos una ventaja mayor. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva, que nos guía a Cristo. Amén. No estamos solos. No estamos solos. Él lo dijo, Jesús lo dijo y Él no mintió y Él no miente ni nunca mentirá. Él dijo, no los dejaré solos. No los dejaré solos. No vamos a pasar de esta vida a la otra solos. Amén. Pues para los que están con el pendiente, pues, de que, híjole, o sea,
Mi esposa estaba llora de repente cuando pasamos por el panteón donde sepultaron a su amiga, ¿no? Y dice, ¿te imaginas si ella no conoció al Señor, lo sola que se debe haber sentido cuando estaba ahí ya agonizando? Y no nada más ella, todos los que han muerto. Pero nosotros no, mis hermanos. Entonces, leíamos en el verso 12, dice, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Todo lo que Dios nos ha concedido, enseñarnos y revelarnos hasta que Él venga, será a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará las escrituras y nos las revelará, nos las enseñará, nos dirá son verdad, vive en ellas. ¿Sí me explico? Esa es una obra que no podemos explicar, pero es una obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no podemos explicar el cómo lo hace, ¿no? Él lo hace en nosotros. Él nos da entendimiento, nos revela. Podemos concluir, Dios es fiel, Dios cumple su palabra, ¿sí? Entonces, porque aún eso se nos otorgó, mis hermanos, se nos dio fe, gracia extendida de continuo. Algo de lo que leía, ¿no? En unos de los comentarios bíblicos es que lo que nos ha concedido es una gracia extendida, escuche bien, de continuo perdón. ¿Y qué es lo que más necesitamos, mis hermanos? Que, a ver, póngase a pensar tantito. Mientras está en esta carne, ¿qué es lo que más somos? Bueno, no es lo que más somos, lo que somos también. Somos pecadores todavía, mis hermanos. Pablo lo dijo y a lo mejor también le daba coraje y se le inflamaban las venitas de aquí y decía, miserable de mí. O sea, sí me saca de onda, sí me da coraje ser como soy. ¿No le da coraje a usted a veces ser como es? Y es a causa de nuestro pecado, mis hermanos. Es a causa de nuestro pecado. Pero, pero el Espíritu Santo en nosotros está para decirnos siempre, hay gracia extendida de perdón para ti. Hay gracia extendida. Ahí está. Eso es impresionante. Y dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, fíjense lo que dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos, todo lo que está hablando, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez viene a derribar todos esos argumentos, mis hermanos. Lo que leíamos desde el verso 9. Conocimiento por los sentidos, ¿sí? Conocimiento por lo que escuchas, por lo que ves, por lo que palpas. No, Pablo dice, no ha sido por esos medios. Son las cosas que enseña el Espíritu, el que conoce lo profundo de Dios y lo que Dios ha dicho que revelaría a nosotros, a Cristo, su obra, su carácter. Eso debe de ser deseable para nosotros, mis hermanos. Eso debe de ser deseable. Entonces, quiero leerles una versión que se me hizo muy, muy clara en Nueva Traducción Viviente. Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Es decir, se nos ha revelado lo que Dios ha querido revelarnos, que es toda su palabra, y el Espíritu Santo, esa es su función, es parte de sus funciones, revelarnos, darnos entendimiento, para que no lo asociemos como un conocimiento humano adquirido. No, yo ya sé qué quiere decir redención, justificación, salvación.
Yo ya sé eso. Y bueno, y es real a nuestra vida. Sé que, ¿cómo puedo decir que soy redimido, que soy perdonado, que soy justificado, que el Señor está haciendo una obra de regeneración, que Él me está santificando a través del Espíritu Santo? Porque eso es lo que Él está haciendo a nosotros, mis hermanos. Y es algo por lo que debemos de estar agradecidos, pues de continuo, ¿no? De continuo. Y Pablo va a cerrar esta idea en el verso 13, ¿no? En el mismo que estamos, perdón, en el verso 13, en el verso 14, perdón, ya me perdí aquí, 13, ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí no está complicado lo que quiere decir Pablo. Dice, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no puede percibir, no puede entender las cosas del Espíritu, porque son locuras. Ya todo eso habló los primeros dos, bueno, el primer capítulo y parte del 2, Pablo ya dijo, a ver, no, el poder de Dios, Cristo, no es sabiduría humana. De hecho, es locura para los que se pierden. La forma de obrar Dios su salvación y revelar a Cristo y revelar a su Hijo, es locura para el natural. Y lo continúa haciendo, ¿sí? Entonces yo aquí, ¿de qué manera práctica podemos entender esto, mis hermanos? En que cuando yo recibo un mensaje o cuando yo leo la palabra de Dios, realmente qué tanto la creo, qué tanto determino vivir esa palabra, obedecerla, pues. Porque nada más hay dos. Pablo dice, a ver, uno la va a considerar como una locura, no las va a entender, las va a rechazar porque no las entiende. Pero el espiritual no, es decir, el que tiene el Espíritu Santo. No es el que ora más, aquí no tiene esa connotación, hermanos, ¿eh? No es el brother, el que es espiritual, no, está hablando del que tiene el Espíritu de Dios. Esos son de los que Pablo se está refiriendo. Entonces, se han de discernir, se han de discriminar, se han de pasar por un filtro espiritual. ¿Cuál es ese filtro? La palabra de Dios, las Escrituras. Entonces, dice el verso 16, y con esto concluyo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta retórica, hermanos, ya tiene la respuesta desde el inicio. ¿Quién conoció la mente del Señor? Humanamente nadie, pero el Espíritu todo lo escudriña, ¿se acuerdan? ¿Lo leímos? ¿Quién le instruirá? No, nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Por qué la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu Santo que ha revelado todo lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. De eso está hablando. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Ya andamos en el límite de tiempo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra que es suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Sin duda que necesitamos la revelación, necesitamos que tu Espíritu Santo en nosotros nos muestre estas verdades para vivir en ellas, para amar lo que tú amas, Señor. Ayúdanos a recordar, como dice este texto tan central, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para saber lo que tú nos has concedido. Concedido no solamente para alegrarnos, sabemos lo que nos has concedido para andar en tus caminos, Señor, para andar en esas verdades, mientras tú vienes, Señor. Muchas gracias. Amén.